Sí, exactamente. Se ha elegido un día para poder dar un poco más de importancia a esta enfermedad y dar promoción, que por ahí uno se va olvidando y se preocupa en el ébola, en el SIDA, en algunas cosas que existen y que son cosas muy delicadas, pero que tenemos un problema puntual a diario, que es la neumonía, ¿no es cierto? Donde si la persona lo conoce, si la persona sabe más o menos la sintomatología y tiene una gran potencial de prevención de esta enfermedad y de mejorar todas las secuelas que pueda dejar. Entonces, en primera medida tenemos que saber que existe una vacuna contra la neumonía a neumococo. La neumonía puede ser un montón de infecciones, generalmente vienen, como ocurrió en la epidemia de gripe A, por ejemplo. La gripe A producía una gran inflamación pulmonar y aprovechaba un microbio, que es el neumococo, a hacer su trabajo. O sea, el virus de la gripe es un tipo de microbio y asociaba con la bacteria, que es el neumococo. Entonces, hace un tiempo ya que está la vacunación antineumocóxica, y a partir del 2012 comenzó a ser obligatoria en los hospitales públicos para los casos extremos, ¿no es cierto?, de los grupos de riesgo, ¿no es cierto?, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de edad, ¿no es cierto?, mayores de 65. Y en el caso de la provincia nuestra, también se implementó lo que se llama el IRAP, que es un comité de infecciones agudas respiratorias bajas, que la enfermedad respiratoria se divide en altas y bajas, porque la alta sería la faringitis, el resfrío, y la baja es cuando ya interviene bronquios y pulmones, ¿no? Entonces, se ha hecho un comité de seguimiento de esta enfermedad, ¿no es cierto?, de un plan de contingencia que se llama, en toda la provincia, muy bien organizada, ya hace un par de años que están trabajando en esto, y se ha logrado reducir muchísimo la morbimortalidad de esta enfermedad, porque se puso todo en plan de alerta a todos los hospitales provinciales y los centros de salud de distintos municipios, a trabajar en conjunto y coordinado. Más o menos se calcula que hubo más de entre 115, 120 mil consultas ¿no es cierto?, por estos motivos de enfermedades respiratorias bajas en la provincia, de los cuales hubo de enfermedades, como es solo el 24% fueron de enfermedades así de más graves. Se internó más o menos de esas 115.000 personas, unas 4.500 personas se internaron por ese motivo, de los cuales, o sea, quiere decir que es el 7% de todas las consultas. Entonces no es tanto, pero se pudo contener a todas esas personas y gracias a Dios por haber hecho a tiempo, ¿no es cierto?, no hubo que lamentar grandes complicaciones, no hubo una epidemia masiva grave ni mortalidad extrema por esto, ¿no es cierto? Puede haber habido una mortalidad, pero fue dada por una serie de otras complicaciones que tiene el paciente de base. Pero gracias a este plan de contingencia, como les decía, se ha reducido mucho la morbimortalidad, más la vacunación que existe, entonces eso se logra. La enfermedad de la neumonía, bueno, no es que una persona se va a descubrir apenas uno la ve que tiene neumonía. Se puede empezar como cualquier enfermedad banal, un resfrío, una bronquitis, una fiebre, puede ser un inicio de neumonía. A veces ni siquiera tos, o sea, lo primero que uno dice, bueno, tiene tos, fiebre y catarro, una cosa así, calcula uno que puede ser neumonía por el mal estado general que produce. Pero hay veces que hasta un cuadro febril sin tos puede producir eso. ¿Por qué? Porque la tos es una defensa y a veces el cuerpo no se defiende de entrada. Y bueno, entonces empieza con dolores dorsales, dolor tipo puntada, fiebre, malestar general, la persona se decae mucho, o sea, no es lo mismo que un estado de resfrío, un dolor de garganta, donde uno tiene ciertas molestias del cuerpo, pero se tolera. En el caso de la neumonía es una cosa importante porque la persona se deteriora mucho. Tanto el adulto extremo, ¿no es cierto?, la persona mayor se deshidrata muy fácil, como los niños menores de 5 años, especialmente los prematuros, que es muy grave. Una neumonía en un prematuro es una cosa muy grave, como también lo es en una persona ya anciana con una gran cantidad de patologías de base como insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, un montón de otras cosas. Entonces, lo importante de esto es saber que existe la neumonía y cómo prevenirla. Es eso, consultar rápido al médico ante síntomas. Entonces el médico con una simple, no necesita grandes estudios de alta complejidad ni nada, una simple radiografía de tórax y un
pequeño análisis de sangre, de hemograma, con eso uno más o menos se detecta si es neumonía bacteriana. Entonces se trata con antibióticos, tiene curación completa con antibióticos, solamente un pequeño grupo de estos casos va a tener gérmenes resistentes. Entonces ahí sí ya hay que implementar otras cosas, pero por eso aconseja también no el abuso de los antibióticos, porque si ante cualquier resfrío o tosecita empezamos con antibióticos, después creamos gérmenes resistentes y cuando sea una neumonía no vamos a tener cómo tratarla. Pero generalmente consultando con el médico se logra una mejoría más rápida, una prevención de, a lo mejor mismo de internaciones, porque por ahí se puede cursar una neumonía y se puede tratar en la casa si el paciente tiene las condiciones, y si no, también están las condiciones dadas. La provincia invirtió en este último año 7 millones de pesos en todo lo que es mejorar centros de salud, de la parte emergencia, unidades de cuidados intensivos, terapias intensivos neonatales. Se le dio mucho énfasis a esa parte, entonces gracias a eso se pudo disminuir mucho la... Había hasta años atrás unos 104 centros de unidades de cuidado intensivo y terapia intensiva y ahora hay 198, o sea que se incrementó mucho en poco tiempo, cosa que no se podía haber logrado. Hubo mucho esfuerzo puesto porque son todas cosas muy caras y no solo caro implementarlo, sino después mantenerlo con personal que sea especializado, porque hay escasez de terapias de neonatales y de neonatólogos y todas esas cosas. Entonces bueno, se hizo mucho esfuerzo. En estos momentos se dio la epidemia de neumonía, siempre se produce en épocas de invierno y empiezan en abril, mayo y más o menos ya en octubre disminuye.